paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y santo es su nombre, y su misericordia a los que le temen desde generación en generación. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos y a los humildes levantó. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Socorrió a su siervo Israel, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Feliz nacimiento de Cristo. Ya estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. E insisto en que digamos feliz nacimiento de Cristo, especificando que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, no simplemente feliz Navidad. O sea, no estamos celebrando los regalos, mucho menos celebrar que viene Santo Claus con los regalos, porque no existe, nunca ha existido Santo Claus, y que entre por la chimenea. Eso le dijeron a los niños de pequeños y los padres insistieron en esa mentira. No es cierto, fueron los padres los que han comprado siempre los regalos, y bueno, o sus familiares. Pero estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Feliz nacimiento de Cristo. Y bueno, el primer capítulo o el primer versículo
del Evangelio según San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya consideramos al Verbo de Dios, ya consideramos que en el principio era el Verbo, la eternidad del Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y cuando decimos era con Dios, estamos hablando ya de dos personas. El Verbo era con Dios. Así que aquí nos habla de la personalidad del Verbo de Dios. Cuando hablamos de persona, queremos decir la existencia de alguien que tiene inteligencia, sensibilidad y voluntad. La personalidad está formada por eso, porque pensamos, sentimos y determinamos. Somos personas por eso. No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la persona. Y entonces el Verbo de Dios es una persona, así como el Padre es otra persona, y así como el Espíritu Santo es otra persona. Cada uno de ellos tiene inteligencia, sensibilidad y voluntad. Son tres personas, pero no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Entonces, el Verbo de Dios es una persona porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Era con Dios. Entonces ahí se habla ya por lo menos de dos personas. Entonces, el Verbo de Dios es una persona. ¿Y por qué insisto en hablar de que era una persona? Porque como estamos hablando del nombre Verbo, entonces no es solamente una palabra, no es una palabra, y mucho menos el concepto de verbo en el aspecto gramatical, ¿verdad? De que nos habla de acción y pasión. No estamos hablando del verbo gramatical, ni estamos hablando de verbo como una palabra, simplemente una palabra, sino estamos hablando de una persona que tiene existencia propia, que tiene inteligencia, sensibilidad y voluntad, y que el Verbo de Dios vino a este mundo para tomar la naturaleza humana y luego vivir en este mundo, realizar grandes y maravillosos milagros y entregar enseñanzas que hasta la fecha se siguen difundiendo por todo el mundo y a través de todas las edades, y luego morir en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Así que entonces el Verbo de Dios no es una palabra, es una persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo y Dios, era con Dios. Son dos personas. Así que tiene personalidad. Y bueno, no es solamente como se habla a veces del Espíritu Santo, solamente una fuerza, un poder, pero el Espíritu Santo también es una persona, también tiene inteligencia, sensibilidad y voluntad, y así el Verbo. Y bueno, estamos creyendo con todo nuestro corazón en el Verbo de Dios, en el Verbo de Dios, como el que vino a este mundo para salvarnos, para buscarnos y salvarnos, para hacer lo necesario para nuestra salvación. Por lo tanto, ahora que estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, insisto, celebre el nacimiento de Cristo y no simplemente hable de Navidad, no solamente sean comidas y reuniones familiares y compras en los centros comerciales, no, y mucho menos borracheras y bailes, mucho menos, sino celebrar al Señor Jesucristo, celebrar al Verbo de Dios, que es una persona al cual podemos adorar, al cual podemos glorificar, y no solamente podemos, debemos adorar con todo nuestro corazón. Mire qué precioso,
cuando nació el Señor Jesucristo, cuando vino el Verbo de Dios a esta tierra, llegaron los pastorcitos para adorarle. Los ángeles también le adoraron, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y luego vinieron aquellos magos de Oriente, y que yo también me gusta recalcar, que no eran magos en el sentido en que hoy se usa la palabra magos, de esos que hacen trucos, sino eran astrónomos. Ellos estudiaban el universo, eran astrónomos, y vinieron y le trajeron regalos: oro, incienso y mirra, y le adoraron. Es lo que más me gusta, que dice que vinieron y le adoraron. Así que vamos a adorar al Verbo de Dios, al Verbo de Dios. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón, y vamos a adorarle ¿por qué? Por lo que Él es Dios. Vamos a adorarle porque Él hizo. ¿Qué hizo? Vino a este mundo para darnos salvación. Así que vamos a adorarle por la salvación que nos ha proporcionado, que nos ha otorgado, que nos ha regalado. La salvación nos ha regalado, es por gracia. No tenemos que hacer nosotros ningún mérito para obtener la salvación. Méritos, no. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Dios y recibir al Verbo de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a adorarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón y vamos a ubicarnos correctamente. La Navidad es, o debe ser, adorar al Verbo de Dios, adorar al Hijo de Dios. No solamente fiestas, adorarle con todo nuestro corazón. Así que ahora mismo yo le invito que le adoremos, y quienes todavía no han entregado su corazón al Señor, esto quiere decir que si no se ha arrepentido, si no se ha confesado sus pecados a Dios, hágalo ahora mismo, hágalo ahora mismo. Que humildemente usted le diga al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, y no solamente reconozco, sino me arrepiento de las cosas malas que he hecho. Perdóname, Señor, y ven a mi corazón. Verbo de Dios, ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo quiero servirte con toda mi alma de hoy en adelante. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar en este instante y vamos a hablar con Dios. Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por todos mis estimados oyentes, aquellos que todavía no han entregado su corazón a ti. Sálvalos. Verbo de Dios, ven a sus corazones, ven a su vida. Transfórmales, cámbiales, dales gozo, perdón, salvación, vida eterna, y que empiecen, Señor, a disfrutar desde ahora mismo ese maravilloso don, el don de la salvación, el regalo tuyo. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Dios me lo bendiga grandemente. Toda esta semana vamos a seguir hablando del primer versículo del Evangelio según San Juan, y conéctese a las 7 de la noche, de lunes a sábado, 7 de la noche, y juntos reflexionemos sobre el primer versículo de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todos los días a las 7, pero el domingo es a las 11:30 de la mañana, y la predicación de la Iglesia Jerusalén es a las 12:30 del día. También conéctese y seguramente va a ser de bendición. Nos vemos entonces el día de mañana. Que el Verbo de Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana.